Todos conocemos a los asesinos en serie más famosos del mundo, como Jeffrey Dahmer, el caníbal, o Ted Bundy, el encantador que asesinó a más de 30 mujeres. Pero pocos saben que en cada país de Latinoamérica también existieron gente así. Hombres y mujeres que mataron en silencio, que se burlaron de la justicia, que incluso dejaron huellas en pueblos distintos. ¿Tú conoces al asesino serial de tu país? Hoy recorreremos cada nación para descubrir a los asesinos en serie más famosos de cada país de Latinoamérica. Argentina. Carlos Eduardo Robledo Puch, el ángel de la muerte. Él nació en 1552 en Buenos Aires. Era un adolescente retraído, con rostro angelical y una mirada vacía. A los 19 años comenzó una serie de asesinatos junto a sus cómplices, que él mismo terminó ejecutando. Sus modus operandi eran robos nocturnos, disparaba a los vigilantes dormidos, celebraba con whisky junto a los cadáveres, usaba pistolas calibres 32 y 22. También quemó el rostro de un cómplice con un soplete. En 1971, asesinó a Héctor Somoza, su compañero de crimen. Le disparó en la cabeza y quemó su rostro para borrar sus huellas. El olor a carne quemada impregnó el local. El cuerpo quedó con los ojos abiertos, como si aún lo juzgara. Su motivación es tener un control absoluto. Mataba por placer, también por miedo a ser delatado y por una necesidad narcisista de eliminar testigos. Fue condenado a cadena perpetua en 1980. Sigue vivo, recluido en la cárcel de Sierra Chica. En Colombia, Luis Alfredo Garavito, ya apodado La Bestia, se le atribuyen más de 170 asesinatos de niños entre 6 a 16 años. Confesó 140 asesinatos, pero se sospecha que el número real supera los 200. Él nació en 1957. Tuvo una infancia marcada por abusos, diagnosticado con trastorno antisocial, considerado uno de los peores asesinos seriales del mundo. Su modus operandi se disfrazaba de vendedor, monje o un discapacitado. Engañaba a los niños, los llevaba a cañaduzales, los abusaba, torturaba y asesinaba. También cortaba por parte su cuerpo y anotaba cada crimen. Uno de sus crímenes fue que un de 12 años fue emborrachado, abusado y estrangulado. Su cuerpo tenía marcas de tortura y de cortadas. Convulsionó antes de morir. Gavito lo observaba con una calma, como si estuviera viendo una obra de arte. Sus motivaciones era que decía actuar bajo la influencia del diablo. Castigaba a la sociedad por su propia infancia. Condenado a 40 años en 1999. Murió en prisión en el 2023 por causas naturales. En Chile, Carlos Topcolín y Jorge Sagredo, psicópatas de la Viña del Mar, cometieron 10 asesinatos, 4 abusos entre 1980 y 1981. Actuaban con una frialdad militar. Su modus operandi era que atacaban a parejas en lugares solitarios, asesinaban al hombre con disparos y a la mujer la abusaban un par de veces. Usaban armas calibre 38. Jaime Aventura y Roxana Venegas fueron sorprendidos bajo el puente de Capuchinos. Jaime recibió 2 disparos. Roxana fue abusada y ejecutada con un tiro a la cabeza. Sus cuerpos fueron abandonados en posición fetal. Sus motivaciones es que eran que buscaban adrenalina y poder en ciertas personas. Fueron condenados a muerte, fusilados en 1985 y fueron los últimos ejecutados legalmente en Chile. En Guatemala, José María Miculax Bux. Se le atribuyen al menos 25 asesinatos. Su caso es menor documentado, pero dejó una huella profunda en la historia criminal del país en Guatemala. Los niños aún evitan el barranco donde Miculax cazaba. Era un jornalero nacido en 1925, junto con su primo asesinado a 15 años en 1946. Su caso estremeció al país. Su modus operandi: engañaba a niños con promesas de animales, dulces o obsequios. Los llevaba al barranco, los atacaba, abusaba y asfixiaba con cuerdas. Algunos cuerpos fueron devorados por algunos animales. Francisco Juárez, de 11 años, fue hallado con una soga al cuello, su cuerpo parcialmente devorado y signos de asfixia. Miculax lo había dejado en el bosque tras abusarlo. Sus motivaciones eran deseos sexuales reprimidos. Desató su violencia con una forma de control y placer. Fue capturado en abril de 1946, fusilado públicamente ese mismo año. Ecuador. Daniel Camargo Barbosa, el sádico del Charquito. Nacido en 1930, abusó y asesinó a más de 150 niñas entre Colombia y Ecuador. Escapó de la isla Gorgona en 1984. Su modus operandi era que engañaba a niñas con discursos religiosos, los llevaba a zonas aisladas, las abusaba y luego las asesinaba con un machete. Guardaba objetos personales de sus víctimas, como algún fetiche.
Un delito que cometió él fue a una niña de 13 años que fue drogada, abusada y mutilada. Camargo conservó sus aretes como un recuerdo. Su cuerpo fue hallado entre mangales, con cortes precisos y una mirada congelante. Sus motivaciones: él odiaba a las mujeres por traumas familiares. Creía que merecían castigo. Fue capturado en 1986, asesinado en prisión en 1994 por el sobrino de una víctima. Asesinó al menos 150 mujeres, confesó 72 crímenes en Ecuador, pero se le atribuyen mucho más en Colombia. Paraguay. Agustín Ramón Martínez, el soldado israelí. Nació en 1961, se hacía pasar por excomandante de Mossad. Mató al menos a 6 personas entre Paraguay y Argentina. Su modus operandi era que disparaba, desmembraba y quemaba los cuerpos. Usaba contramedidas forenses para evitar sus rastros. Uno de sus actos más atroces fue que Ricardo Cabello y 2 peones fueron ejecutados, desmembrados y quemados en un horno. El olor a carne quemada alertó a los vecinos. Fragmentos óseos y dientes fueron hallados entre las cenizas. Sus motivaciones es que él tenía un delirio de grandeza. Justificó sus crímenes como misiones encubiertas. Condenado a 40 años, murió en prisión en el 2024. Uruguay. Pablo Congalvez, el asesino de Torrasco. Nació en 1970, hijo de diplomático. Asesinó a 3 mujeres entre 1942 y 1943. Vivía en el barrio más rico de Montevideo. Su modus operandi: asfixiaba a sus víctimas, dejaba firmas como corbatas en el cuello, básicamente una cortada. Usaba engaños para traerlos a su casa. Su mayor crimen fue que a María Victoria Williams fue engañada con una historia sobre que tenía una abuelita enferma que ocupaba ayuda. Fue golpeada, asfixiada con una bolsa y escondida detrás de un sofá. El cuerpo tenía una marca de lucha y una corbata anudada como un sello. Sus motivaciones nunca las confesó. Se cree que buscaba control y placer en el dolor ajeno. Condenado solo a 30 años de prisión, librado en el 2016 tras cumplir 23 años por buena conducta. Recuerda, soy Ghosty Rect y nos vemos hasta la próxima.